Una de las características más impresionantes de Power BI es esa capacidad de desplegar el detalle de información de una forma dinámica y bastante gráfica, que hace mucho más fácil el análisis de datos y con base en ello, pues la toma de decisiones. Quédate hasta el final del video, que el día de hoy les voy a mostrar cómo crear un esquema jerárquico para desglosar datos detalladamente dentro de Power BI. Si ya eres usuario de Power BI, entonces este tip te interesa. Como sabes, Power BI hace actualizaciones muy importantes mes a mes y hace poco liberó en la versión final una visualización que nos permite desplegar información detalladamente nivel por nivel. Este tipo de datos es una maravilla, ya que seguramente en alguna reunión importante muchas veces los asistentes desean resolver incógnitas que en ocasiones no llevamos preparadas. Y al ser tan dinámica, pues nos ayuda a resolver prácticamente cualquier cuestionamiento. Vayamos a Power BI. Como ya les comentaba en esta pequeña introducción de este video, pues muchas veces cuando nosotros nos presentamos a presentar información, los más afortunados pues tal vez ya crean sus informes dentro de Power BI y tienen la posibilidad de contestar a muchos cuestionamientos a través de los datos dinámicos y del servicio de powerbi.com, en donde puedes presentar prácticamente toda tu información en pantalla completa sin la necesidad de crear presentaciones en PowerPoint. Tal vez ustedes son de los usuarios que también crean sus presentaciones de PowerPoint, pero seguro que cuando les han presentado un cuestionamiento o no llevan la información preparada, o posiblemente pues esta no puede interactuar de manera dinámica con los usuarios para resolver problemas en ese momento, y hay que esperar o hacer esperar al usuario para entonces poder resolver alguna pregunta fuera de la minuta del día. Pues bien, dentro de las opciones que ya les comentaba, existe una que se llama, que es una actualización que tiene poco que la liberaron. Estaba en las opciones preliminares de Power BI, actualmente ya la tenemos. Y se trata de este esquema que dice esquema jerárquico. Nosotros ya lo vamos a tener cargado dentro de las visualizaciones predeterminadas que vienen en Power BI. Y es esta que tenemos aquí. Esquema jerárquico. Vamos a hacer clic dentro de esta. Y en esta ocasión, aunque no es como lo correcto o lo ideal para trabajar, pero para hacerlo de manera didáctica yo voy a poner en toda la pantalla la visualización, así muy grande. Y entonces nosotros vamos a crear un esquema jerárquico y ver qué es lo que requiere. Bueno, lo primero que nosotros vamos a encontrar cuando agreguemos un esquema jerárquico, lo primero que nos va a pedir va a ser qué datos queremos analizar. Aquí regularmente van a ir los datos correspondientes a los valores, es decir, aquellos conceptos que sean números, que en este caso conceptos que contemos o conceptos numéricos que vayamos a sumar. En la tabla que yo tengo aquí es el mismo origen de datos que hemos estado utilizando en los videos de tablas dinámicas, en los últimos 3 o 4 videos que he realizado, y es la información de la salida de los almacenes, en donde, bueno, se las voy a repetir por si es la primera vez que están en un video de estos. En este lado tenemos el almacén, en donde tenemos distintos almacenes como papelería, mantenimiento, el almacén general, etc. La entidad, que prácticamente es la inicial de la sucursal, es decir, de la sucursal este, norte, oeste y sur. Tenemos la fecha del movimiento, tenemos la clave del artículo, la descripción del artículo, la cantidad, el importe, el mes y el año. Dados estos datos, entonces lo que aquí yo voy a analizar va a ser la parte numérica. En este caso voy a elegir la parte de importe. Voy a elegir importe y entonces lo arrastro a la parte de analizar. Observen que del lado izquierdo se muestra un primer nivel, es decir, como que la punta del esquema jerárquico, el que nos dice que dentro de importe y dentro de toda la tabla nosotros tenemos un importe por más de 27 millones de pesos. Esos 27 millones nosotros los vamos a poder explicar por distintos niveles, por distintos conceptos o distintas segmentaciones de datos desde una vista diferente a la de un filtro o a la que hemos estado acostumbrados, y también bastante dinámica. Vamos a ver qué podemos hacer. Nosotros podemos agregar, por ejemplo,
Si yo quisiera ver esos 27 millones, cómo están distribuidos en los distintos almacenes, yo puedo seleccionar esta parte que dice almacén y la voy a arrastrar aquí en donde dice explicar por. En explicar por, yo voy a poder desplegar por esos conceptos todos los importes que nosotros tenemos y cuál es la distribución que nosotros tenemos de esos datos. Observen que en cuanto yo terminé de arrastrar la parte de almacén a este campo de explicar por, yo aquí obtuve un signo de más, en donde si yo hago clic, me va a preguntar primero si quiero del valor más alto al más bajo o del más bajo al más alto. En este caso vamos a dejarle el valor más alto y nos va a mostrar justamente el campo que nosotros vamos a traer. Yo hago clic aquí en almacén y entonces observen que se despliega un siguiente nivel. Aquí dice que el primer nivel tiene el almacén general por 20 millones, la farmacia por 3 millones y así sucesivamente cada uno de los datos y de la información que nosotros hemos obtenido. Y entonces esta información obviamente pues es dinámica, nosotros vamos a poderla guardar o la vamos a poder mostrar. Sin embargo, el cambio no se queda ahí, nosotros vamos a poder jalar tantos niveles querramos dentro de la tabla. Por ejemplo, nosotros también por aquí tenemos datos en donde tenemos la sucursal. Si yo arrastro este campo de la sucursal nuevamente a esta parte de explicar por, pues voy a crear un segundo nivel o tercer nivel a partir de donde está importe. Y observen que aquí ya me dice unos signos de más en donde yo voy a poder expandir la información y mostrar los importes de cada uno de los almacenes y por cada una de las sucursales. En este caso en la general vamos a hacer clic en más y vamos a darle clic en sucursal. En ese momento yo ya tengo qué importes corresponden a la parte norte, este, sur y oeste, y acompañados de un pequeño gráfico de barras en donde yo tengo el importe comparado con base en el importe más grande, que en este caso son los 10.846.000 de la sucursal norte. Aquí yo tengo estos y también, como en todas las visualizaciones de Power BI, yo voy a poder hacer clic y mostrar cada uno de los datos. Si quisiera ver esta parte en el nivel, pero ahora de los 3 millones que conforman la farmacia, bastará con que yo haga clic en farmacia y observen cómo ahora me va a mostrar los datos desglosados de los 3.820.000 de la farmacia, que están distribuidos en la sucursal este, sur y oeste. Así sucesivamente, si yo voy jalando uno a uno, pues me va mostrando los datos. Por ejemplo, mantenimiento, que tiene 1.019.000, pues está distribuido así: 390.000 para el este, 260.000 para el oeste, y así sucesivamente de los datos del más alto al más bajo. Así podemos ir recorriendo cada uno de los datos. Como ya les decía, esta información tiene la capacidad de crear tantos niveles querramos. Por aquí tenemos algún otro dato que creo que nos puede servir, que puede ser la parte de tal vez el año. Vamos a agregar el año también a la parte de sucursal y entonces nuevamente en el siguiente nivel me aparece un signo de más en el que vamos a poder desplegar el año. Hacemos clic aquí en año y entonces yo ya tengo, por ejemplo, cómo están distribuidos esos 20 millones por cada una de las sucursales y también por cada uno de los años, cómo se distribuyeron esa parte de la sucursal norte. Si hago clic aquí en la sucursal este, pues me va a traer los datos de los 4 años y cómo se distribuyeron en la sucursal este, asimismo en la sucursal sur y asimismo en la sucursal oeste. Si tenemos algún otro dato o alguno de los conceptos más que nos interesan, pues podemos agregar uno a uno. En este caso yo ya tengo aquí 4 niveles que pues bien podría o no incluir del todo, pero bueno, yo voy a poder ir mostrando toda la información entre la parte de el año, la sucursal y la parte de los almacenes. Ahora, tal vez esta información pues yo la quiero ver no expandida, pues bueno, voy a poder actuar
de esta forma. Nuevamente tengo el importe y se despliega con un clic dentro de importe, se despliegan los almacenes y con un clic en cada uno de los niveles vamos a ir desplegando. Si yo quisiera saber, por ejemplo, la papelería, hacemos clic y automáticamente se va a desplegar este, sur, oeste y norte. Ya tenemos la información de este y también si queremos ver el año, pues por ejemplo de este, pues tenemos la información desplegada. Bien, si el orden tal vez no es el que queremos, nosotros podemos cambiar los datos que aquí tenemos. Por ejemplo, si yo despliego aquí, pues yo voy a poder hacer clic y entonces cambiar el orden de la información que tenemos acá. Voy a hacer clic aquí en X y puedo guardar la información o quitarla para entonces yo poder elegir al hacer clic en este más. Elegir si quiero, por ejemplo, primeramente el año. Vamos a agregar el mes que tenemos aquí en la parte derecha. Agregamos el mes y tal vez a mí me gustaría tener el mes. Posteriormente puedo agregar la sucursal y posterior y finalmente el almacén. De esta forma entonces cualquier cuestionamiento y cualquier desglose de los principales conceptos que yo tenga en Power BI lo voy a tener con estos datos y bueno, pues lo vamos a poder hacer interactuar con los demás elementos que yo tenga dentro de mi lienzo, dentro de mi página del informe. Obviamente aquí, para hacerlo muy didáctico, yo desplegué sobre todo el lienzo esta visualización que se llama esquema jerárquico, no lo olviden. Sin embargo, cuando ustedes creen esto, pues tal vez no lo van a hacer sobre toda la pantalla, sino lo van a hacer sobre una parte de la pantalla. Y esta información va a poder interactuar como lo hacen los demás elementos dentro de un lienzo. Ya en la primera página, en la introducción, yo les mostraba esta parte en donde tenemos ya una página formal de un informe que se llama Ventas Generales de 2015 a 2018. Y vemos que si, por ejemplo, yo hago clic en la parte de junio, pues como siempre yo se los he dicho, me va a mostrar la proporción de lo que se llena del gráfico de únicamente el mes de junio, que fue el más productivo y corresponde a 2017, y una pequeña proporción que apenas se alcanza a ver en 2016, en 2015 y en 2018. Estas ventas me incluyen conceptos que dicen que la mayoría de esos datos se generaron, y de hecho todos esos datos se generaron en el trimestre 2. En el trimestre 2, ¿por qué? Pues es correcto, porque junio forma parte del trimestre 2, entonces eso no es difícil de determinar. Por ejemplo, julio, si yo pulso sobre julio, pues va a interactuar con el gráfico y julio efectivamente forma parte del trimestre 3, entonces me indica qué proporción o qué parte del vaso, como le digo yo, qué parte del vaso se llena con el gráfico y también qué parte de las ventas de esos importes se generaron en 2017, en 2018 y cosa mínima en 2015 y 2016. Si ustedes agregan obviamente más elementos, pues van a poderlos hacer interactuar tal y como yo lo tengo, de una forma tan general. Por ejemplo, si yo aquí pulso sobre almacén general, estoy llevando a un nivel más detallado sobre esta línea el importe del mes de julio, de la sucursal norte y de el almacén general. Observen cómo se sigue una línea que se resalta para conocer los distintos niveles y, como bien lo dice el nombre, de manera jerárquica me va a ir diciendo y abriendo el esquema jerárquico como la regla desde lo general hasta lo particular. Así, si yo quisiera saber, por ejemplo, abril de la sucursal sur y del almacén de farmacia, entonces observen, tenemos una línea que nos va siguiendo desde el importe el mes de abril, la sucursal sur, la farmacia, y entonces de este lado pues la relación que existe entre esos datos y los demás elementos que nosotros tengamos en Power BI. Pues bien, si ustedes observan que no tienen esta visualización dentro de su Power BI, es posible que haya que actualizar su Power BI. Únicamente entren a powerbi.com. Busquen en la parte de productos Power BI Desktop y hagan la actualización. Recuerden que mes a mes se actualiza Power BI, entonces cada mes muchas veces tiene
cosas bastante interesantes que mostrarnos, y con ello ya ustedes van a poder conectar sus informes, sus datos, sus tablas o sus bases de datos, y entonces poder crear este tipo de estructuras, generar obviamente información de valor para las empresas donde ustedes laboran o para las empresas a las que dan consultoría, y bueno, hacen un poquito más profesional la labor que ustedes hacen de análisis de información. Pues bien, este es el tip que el día de hoy les vine a ofrecer. Le cambiamos un poquito de Excel, ya tenía mucho que no hacíamos videos de Power BI, y espero poder seguir complementando ese curso bastante bueno que tenemos en Power BI dentro del canal. Y pues bien, si les ha gustado este video, denle me gusta, déjenme sus comentarios si así lo consideran necesario, ayudan bastante al canal. Y pues si es la primera vez que visitan este lugar, suscríbanse a este canal. Esto es Microsoft Excel a todo nivel. Les saluda su amigo Víctor y nos vemos en el próximo video.